Como mencionaba Catherine, recibimos en consulta los terapeutas pacientes que vienen por algún tipo de padecimiento somático. Generalmente son pacientes que los envía el internista. El internista muchas veces dice, usted no tiene nada, vaya a ver al psicólogo. Bueno, en realidad tiene, ¿no? Tiene un padecimiento psicosomático o tiene un padecimiento histérico, conversivo. Otros pacientes enferman durante el proceso terapéutico, durante el proceso psicoanalítico. Es bastante frecuente que aparezcan durante el trayecto del análisis enfermedades físicas, por ejemplo. Hipertensión, problemas de piel, cáncer. A veces aparece eso durante el proceso analítico en sí. También los analistas enfermamos. Suele pasar también. También, digamos, el psicoanalista en el sentido de las enfermedades físicas de los pacientes cumple una función preventiva. Es decir, si bien parte de la actitud analítica, es decir, de lo que se llama abstinencia del analista, es no dar consejos, eso, digamos, que es una parte muy importante de la labor analítica, aplica mientras no haya un compromiso vital para el paciente. Es decir, hay situaciones donde el analista sabe que no tiene que dudar en aconsejar, digamos, al paciente que haga algún tipo de revisión médica, que consulte con determinado especialista, porque eso con todos los pacientes en general. Eso es algo que en general se hace. Creo que Catherine mencionaba en su conferencia que, por ejemplo, las situaciones de duelo en una mujer de determinada edad, y si la pérdida es muy significativa, no dudamos ni un segundo en recomendar que se haga estudios ginecológicos, por ejemplo. Porque sabemos que los duelos no procesados a veces dejan marcas en el cuerpo. Entonces, la experiencia enseña que conviene aconsejar a la persona en esa situación. Otro problema es que a veces los pacientes con padecimientos psicosomáticos, si bien no se puede generalizar, no sé si hay el paciente psicosomático, no sé realmente si lo hay, pero digamos que hubiera un paciente psicosomático, a veces son personas que no registran el nivel de tensión al que están sometidos. Tanto el nivel de tensión externa como el nivel de tensión interna. Entonces son pacientes que, como funcionan procesos de disociación, si no entienden algún término me van preguntando, pero como funcionan procesos de disociación, a veces no registran, por un lado, el grado de tensión al que están sometidos y por otro lado, a veces no registran ciertas señales que el cuerpo envía. Y a veces hay una directa negligencia en relación a lo corporal. Con situaciones de tensión, no sé, un poco el prototipo podría ser una persona que trabaja 12, 14 horas por día y duerme 3 y viaja 3 horas en carro para ir a trabajar. Digamos, es
una persona, digamos, bastante candidata a hacer algún tipo de eclosión del cuerpo de enfermedad orgánica. Por eso, digamos, es frecuente la comparación del paciente psicosomático con, bueno, Joyce McDougall lo compara con una especie de robot. Eso tiene que ver un poco con la lexitimia y demás. Un robot no siente nada, digamos. No siente dolor, pero tampoco siente placer. Funciona. Son pacientes muy funcionales. Por eso la idea de funcionalidad a los analistas ni nos sirve demasiado y a mí en lo personal no me agrada. Porque se puede ser muy funcional y estar profundamente enfermo, digamos. No sería un criterio para medir nada. David Lieberman hablaba de que estos pacientes tienen una sobreadaptación. Sobreadaptación que siempre va de la mano, digamos, con una desconexión. Por eso lo que funciona mucho son procesos de disociación, de escisión, tanto de disociación con el mundo de los sentimientos, digamos. Eso es lo que se llama lexitimia. Hay como una desconexión con lo que se siente. Y una dificultad para identificar lo que se siente y para nombrar lo que se siente. Entonces esto se traduce en un discurso que parece muy aplanado afectivamente, ¿no? Pero por otro lado hay una desconexión entre las representaciones dentro del funcionamiento psíquico. Un poco lo que planteaba Catherine en su conferencia, que son las preguntas que tenemos, los debates internos, digamos, dentro del psicoanálisis, es si estos pacientes carecen de una capacidad de simbolización, es decir, de digerir las emociones, de poder pensarlas, poder soñarlas, poder encontrarles algún tipo de representación. Esa fue una idea muy fuerte, ¿no? Construida justamente a partir de la idea de Pierre Martí de pensamiento operatorio. Es decir, un paciente que parece que estuviera años luz de lo afectivo. O un paciente que ahí donde cabría, en aquellas situaciones donde cabría experimentar algún sentimiento, en lugar del sentimiento y el pensamiento, lo que aparece es una descarga somática, ¿no? Ahora, esta fue una idea que fue un gran avance, porque las ideas en su momento representan un gran avance, porque permiten ir abriendo un campo, entender cosas que no se entendían. Ahora, bueno, después las teorías todas demuestran tener límites. Porque, bueno, uno diría pensamiento operatorio participa en la producción de enfermedades psicosomáticas, uno diría que sí. Ahora, de lo que cada vez nos cuidamos más es del pensamiento unicausal. De no pensar ningún problema dentro de lo psíquico, dentro de todo, en realidad, unicausalmente, es decir, tal cosa es por tal otra. Tal cosa es por A, B, C, D. Y lo que tampoco conviene olvidar, si yo les estoy haciendo mucha ensalada, ustedes no teman interrumpir, pero lo que tampoco conviene olvidar es que la clínica psicoanalítica es una clínica del caso por caso. Es decir, que no hay dos pacientes iguales, no hay dos pacientes aún con el mismo diagnóstico que sean iguales, no hay ningún paciente en los libros. El paciente publicado en tal libro no es el mío. Es decir, con lo que uno se enfrenta es con una historia absolutamente singular, única, y eso es lo que hace también interesante el trabajo, pero también lo hace difícil al mismo tiempo.
Entonces, esta idea de pensamiento operatorio de Martí, digamos, es un pensamiento muy pegado a lo concreto, con un aplanamiento de todo lo que tenga que ver con la función de la fantasía, de producir sueños. Sami Ali, por ejemplo, que es otro psicoanalista, él dice que, bueno, que mientras en la neurosis hay fantasía que se reprime y retorna de lo reprimido como síntoma, el síntoma expresa de manera simbólica y disfrazada una fantasía, una serie de fantasías que han sido reprimidas. Para esto es necesario que la función de la represión fracase. Es decir, que tenga alguna grieta por donde lo reprimido se filtre, se tiene que filtrar de manera disfrazada, digamos, para no ser reconocido por la censura. Bueno, así funciona la neurosis. Sami Ali lo que piensa es que hay en las psicosomáticas, por supuesto son ideas y todas son interesantes, pero ninguna explica 100% las cosas, Pero él dice que lo que hay más que represión de un contenido, por ejemplo una fantasía o un deseo, lo que hay es represión de una función. Y él dice lo que se reprime es la función de lo imaginario. Esta función de lo imaginario es la encargada de las producciones del sueño, de la fantasía. Entonces habría una represión exitosa, digamos, y que logra reprimir todo un sector que tiene que ver con la producción de sueños, fantasías e inclusive de soluciones delirantes, delirios. Esto tendría como consecuencia este desapego afectivo, el aplanamiento, porque el pensamiento operatorio se traduce en un tipo de discurso muy desafectivizado, con ausencia de imágenes. Para nosotros las imágenes son una guía diagnóstica hermosa. Porque si en un discurso hay imágenes, lo que llamamos sustantivos, ya sabemos más o menos con quién estamos. Por ejemplo, en el discurso del paciente histérico, uno encuentra muchos sustantivos. Botella, servilleta, micrófono, y eso propicia mucho más el trabajo asociativo. Y uno nota un discurso en la histeria muy cargado de afecto y muy imaginativo. Por ejemplo, en un consultorio que yo atendía, lo único que veía el paciente era una ventana con un árbol. Entonces yo tenía una paciente que, por ejemplo, veía una hoja y casi automáticamente le empezaba a ver formas. Por ejemplo, a una hoja le veía forma de rana. Entonces se acordaba que de chica le daban miedo las ranas y de un vecino que una vez vio con un sapo en la mano, y el mito que le contaba la madre de que si te orinaba un sapo en los ojos te quedaba ciego, es decir, Edipo. Ese fue el primero que quedó ciego por tener deseos non santos. Es decir, que uno podría pensar que en la histeria estamos frente a un paciente con mucha capacidad imaginativa y que la psicosomática en principio se ubicaría en el extremo opuesto, es decir, déficit en la simbolización, aplastamiento de la capacidad imaginativa, aplastamiento de la producción de sueños. Esa idea fue como una revolución, si bien las ideas a veces tienen antecedentes. Por ejemplo, cuando Catherine hablaba, mencionó una persona que creo que se refería a Ruech, que habló de un tipo de pacientes con un déficit en la producción simbólica y que eso estaba ligado con lo psicosomático. O Glover, que era un analista de la Sociedad Británica,
Él en el año creo que 39, no importa mucho las fechas, pero él hablaba de que lo psicosomático era sin contenido simbólico. Y esa idea, algunos están de acuerdo y otros no, está un poco presente, Catherine lo mencionaba, en la idea de neurosis actual de Freud. La neurosis actual hay que colocarla en su dimensión histórica, digamos. Freud empezó trabajando con el tema de la psiconeurosis. Psiconeurosis serían histeria de conversión, histeria de angustia o fobia y neurosis obsesiva. Él, lo que, digamos, le debemos el psicoanálisis al estudio de la histeria y a la muerte del padre de Freud. Son dos acontecimientos. Lo que él descubre es que los síntomas histéricos primero, él primero no trabaja con neuróticos obsesivos, son la expresión de algún contenido psíquico que se ha olvidado y se ha reprimido. Y él dice, hay otro grupo de patologías que también afectan lo corporal, y como decía Catherine, son sin contenido simbólico, que son las neurosis actuales. Actual no es porque es la neurosis que tengo de adulto, sino actual es porque la causa es actual. Es decir, psiconeurosis, la causa está en la infancia y tiene que ver con la sexualidad infantil y las fantasías referidas a eso. Neurosis actual, dice Freud, es la causa es actual. Yo voy a tomar dos cosas que me interesan de ahí. La causa es actual y tiene que ver con un mal uso de la sexualidad, mal entre comillas, y tiene que ver con el coito interrumpido que era usado como método anticonceptivo, aún hoy también, aunque parezca raro. Y no es cuestión de información, es cuestión de que las pulsiones no se educan, es decir, Freud decía, la educación es una práctica imposible porque las pulsiones son ineducables. Es decir, no es cuestión de información que alguien use hoy en día. Bueno, pero me desvío. No voy a cumplir un papel preventivo hoy. Demasiada poca descarga, es decir, abstinencia sexual, coito interrumpido, o demasiada descarga producía una acumulación de libido, es decir, de energía sexual. Como esto no se descargaba, aparecía descargado en el cuerpo, pero era sin contenido simbólico. Eso es lo importante. Es decir, que ahí tenemos como un primer modelo, un primer antecedente, donde algo que no es mentalizado, pensado, soñado, elaborado por los carriles de la representación, aparece produciendo cierto efecto en el cuerpo. Los síntomas de neurosis actual, que eran las neurosis de angustia, la hipocondriasis y la neurastenia. Neurosis de angustia es, no sé si es exactamente igual, pero creo que sí es muy similar al ataque de pánico actual que describen los psiquiatras. Palpitaciones, mareos, sensación de opresión en la cabeza, es decir, son lo que se llaman equivalentes somáticos de la angustia. Libido, angustia que no pudo ser enganchada, ligada, decía Catherine hace un rato, a representación alguna, aparece con una descarga corporal. Esa teoría de la neurosis actual desaparece después. Freud la plantea en 1895-96 y desaparece hasta 1926, que es donde Freud repiensa el tema de la angustia. No me meto en eso. Ahora, lo que decía Freud es que como son problemas, patologías que no tienen que ver con fantasías y deseos reprimidos, lo que el analista hace con el neurótico es develar eso. Cuáles son los deseos y las fantasías reprimidas que se expresan en los síntomas. Pero decía Freud, en la neurosis actual no hay nada que develar, porque lo que se ha producido es un estasis libidinal, no éxtasis, eso es otra cosa mística. Es un estasis, es una acumulación de libido que produce como una especie de indigestión psíquica, de intoxicación psíquica, y eso aparece descargado en el cuerpo. Ahora, lo que Freud decía es el psicoanalista ahí no tiene nada que hacer.
porque no hay nada reprimido que interpretar ni descubrir. Lo que humanamente le queda hacer al analista, decía Freud, es aconsejarle a la persona que tenga una sexualidad más o menos acorde a su situación y su momento. Es decir, que se vaya a tener relaciones sexuales. Es decir, que eso me lo puede decir mi tía. Es decir, el analista no tiene nada que hacer ahí. Ahora, la teoría vuelve a cobrar interés fundamentalmente a partir de que los analistas trabajan los problemas psicosomáticos, porque muchos analistas usan ese modelo, no todos. Algo que no puede ser procesado, simbolizado, mentalizado. Freud dice, esa estasis libidinal es libido no absorbida psíquicamente. Así dice, no absorbida, es decir, no mentalizada, no pudo ser pensada. En la histeria es pensado, pero es reprimido. Aquí se trata de otra cosa, digamos. Esto, como idea central, una idea importante en psicoanálisis es que eso que no pudo ser representado, mentalizado, lo que va a producir es una especie de intoxicación psíquica, como una especie de indigestión. Y cuando uno está indigestado, lo que hace es producir algún tipo de evacuación. En lo psíquico, una posibilidad para entender esto es pensar eso. Esas experiencias, tanto externas como internas, que no pueden ser procesadas, van a tener que ser descargadas. Y esto puede ser descargado hacia afuera como acto. Recién Catherine mencionaba, ya en la interpretación de los sueños, 1900, Freud dice, las pulsiones o se descargan por la vía de la musculatura o se descargan por la vía de las representaciones. Es decir, que tengo dos opciones con las experiencias pulsionales o emocionales. O las descargo como acto, pero ahí quedan como no procesadas, o las engancho, las ligo, las conecto con alguna representación. Ese es un modelo para pensar esto. Hay algo que impide que el sujeto procese por medio de los pensamientos las experiencias internas e internas, dije, bueno, fue un lapsus. Externas e internas, y eso aparece produciendo algún fenómeno corporal sin contenido simbólico. Es una teoría que personalmente a mí me gusta mucho. Lo no procesado. Ahora, retomo la cuestión de Pierre Martí y de Sifneos, que fueron quienes un poco pensaron de manera fuerte esto. El problema es que empezaron, yo todavía no había nacido, empezaron a encontrar pacientes con problemas psicosomáticos. Entonces la idea general era, bueno, gente que no simboliza, pero encontraron pacientes psicosomáticos o fenómenos o problemas psicosomáticos en personas que sí simbolizan. Por ejemplo, una paciente con un funcionamiento principalmente histérico que tiene una alergia. La alergia es psicosomática. Es decir, en la alergia inicialmente no es el cuerpo fantaseado lo que está en juego, es el cuerpo real. Es decir, si alguien tiene una alergia, tiene alguna cuestión en el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el problema que se empezó a presentar es cómo este paciente que me trae sueños, que me trae recuerdos, que tiene capacidad imaginativa, cómo al mismo tiempo tiene también una alergia. Entonces la idea generalizada de que son pacientes que no simbolizan empieza a hacer un poco de agua. Como Freud, que debe haber sido uno de los hombres del siglo XX con mayor capacidad de simbolización, cómo ese hombre hizo un cáncer. Sí, bueno, por el tabaquismo, bueno, pero, ¿no?
¿Y qué pasó con el tabaquismo de Freud? Que el bueno de Freud debe haber autoanalizado su tabaquismo como una cuestión edípica. Y esas adicciones así no tienen que ver con lo edípico, tienen que ver con lo primario, con lo preedípico, la relación inicial con la madre. Y lo psicosomático tiene que ver con lo preedípico. En eso creo que todos estamos más o menos de acuerdo. Pero el problema es este. Tengo un paciente con capacidad de simbolización aceptable, inclusive alta, pero que al mismo tiempo tiene un problema psicosomático. El Che Guevara tenía asma. Entonces, bueno, ¿cómo una persona con una capacidad simbólica tal al mismo tiempo presenta una cuestión que obedece a un fenómeno de no simbolización? Ahí hay muchas ideas que uno podría tomar, digamos. Entonces, primer dilema que creo que se le presenta a un analista o a un terapeuta. Esta persona tiene, digamos, un déficit generalizado en la capacidad de simbolización, o hay algo dentro de esa historia que no pudo llegar a ser procesado mentalmente, ¿no? Esa segunda idea permite entender más cosas clínicas, es decir, me parece que hay pacientes que son psicosomatizadores de los clásicos: pensamiento operatorio, desconexión, disociaciones, alexitimia. Y hay otros pacientes donde uno está frente a lo que se podría llamar mixturas psíquicas, es decir, coexistencias de modos de funcionamiento diferentes, es decir, coexistencia de modos de funcionamiento principalmente neuróticos con modos de funcionamiento mucho más primitivos, ¿no? El tema es qué vamos a hacer, porque el psicoanálisis estuvo inventado para trabajar con los funcionamientos neuróticos. Represión, retorno de lo reprimido. Lo que retorna de lo reprimido retorna como síntoma, como lapsus, como sueño, como acto fallido, como olvido de palabras. El método está armado para eso. El tema es qué vamos a hacer los analistas con las cuestiones clínicas que son no neuróticas, por más que existan en pacientes neuróticos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Digamos que si tengo dos modos de funcionamiento distintos en un mismo paciente, también, por ende, lógicamente, tiene que variar mi modo de abordaje. No puede ser la misma interpretación para un síntoma neurótico que para un fenómeno, ni siquiera lo llamo síntoma psicosomático, un fenómeno que obedece a otro armado, se arma de otra forma. Ese es el error inicial que cometía Ángel Garma y muchos otros. Esto no es con un ánimo de criticarlo a Garma, porque ellos inauguran un campo, es decir, los límites de una forma de pensamiento es fácil denunciarlos después, ¿no? Pero el error metodológico, que es un error de cierta gravedad, me parece a mí, es interpretar algo psicosomático como si fuera un síntoma histérico. Ese es digamos, lo leve que puede pasar es que el fenómeno psicosomático sigue igual que estaba. Es decir, no varía. Pero hay muchas ocasiones en que si se interpreta lo psicosomático como si fuera neurótico, es decir, la úlcera que usted tiene representa un deseo de morder y destruir el pecho y esa mordedura se le regresa a usted. Ahí estoy interpretando una fantasía reprimida. Pero la idea es que lo psicosomático surgió no por una fantasía reprimida, sino por el fracaso en producir una fantasía. El problema es que si yo lo interpreto así, estoy exponiendo al psiquismo de esa persona
algo que no va a poder digerir, por lo menos en relación con ese problema. Entonces tengo posibilidades de que el problema se agrave. Lo no simbolizado, en todo caso, hay otra discusión, que es si en lo psicosomático habría como fantasías muy primarias o no. Yo estoy trabajando con la idea de que no hay. Lo no simbolizado que afecta al cuerpo, digamos, tiene que ver con lo que se llama psiquismo precoz o psiquismo arcaico, es decir, la relación inicial que tiene un bebé con la madre. Yo voy diciendo esto para poder, porque yo les planteaba la pregunta de qué hace un analista con estos fenómenos que no tienen que ver con lo neurótico, ¿no? Algo que entendió Freud es que el bebé humano nace en un estado de inermidad, de indefensión absoluta. Y más en comparación con otras especies animales. Es decir, la cría humana nace absolutamente desvalida para hacer frente a lo que Freud llamaba apremio de la vida. No puede enfrentar las necesidades biológicas solo, es decir, no se alimenta solo, no se moviliza, no puede escapar del peligro, no puede trasladarse de un lugar a otro, no se puede alimentar solo. Esto tiene máximas consecuencias para lo psíquico. Es decir, un gato de 2-3 meses hace travesura y media. Caza, brinca, se escapa, anda por los techos. Bueno, a los 4 o 5 meses. Un bebé de 4 o 5 meses está en un estado de imposibilidad casi absoluta o absoluta. Esto hace que para sobrevivir el bebé necesite la asistencia ajena, decía Freud, la asistencia de un otro que cumpla lo que inicialmente van a ser necesidades biológicas. Alimentarse, bañarlo, darle calor, sostenerlo en brazos, permitirle el sueño. Pero también el bebé nace muy inerme, muy desprotegido desde el punto de vista simbólico. Es decir, el bebé nace con o sin recursos, según la línea teórica a la que uno adhiera, o con muy poquitos recursos para tramitar, digerir las experiencias emocionales. Es decir, un chico de 2-3 años tiene bastantes recursos para digerir las tensiones psíquicas, las emociones. Es decir, porque un chiquito de 2-3 años juega, dibuja, habla. Ahora el bebé no tiene acceso a nada de eso. Entonces, ¿cómo se las hace el bebé? ¿Cómo se las arregla el bebé para digerir los impactos psíquicos a los que está sometido? Digamos que es el otro adulto quien cumple esa función. Es decir, la función de digerir para el bebé determinadas experiencias emocionales. Es decir, lo que hace una madre, la madre tipo, es que no hay, bueno, porque no hay instinto materno, digamos, si no, no habría accidentes con los niños. Pero lo que hace una madre más o menos neurótica, básicamente, aparte de los cuidados concretos corporales, es acompañar de significados la vivencia o las vivencias que pueda tener un bebé. Es decir, lo que hace la madre es carga en brazos, por ejemplo, pero también carga libidinalmente, deseantemente. Baña al bebé, pero el baño va acompañado también de un baño de palabras. Lo que importa es que esas palabras transportan el deseo materno, es decir, doble función. Por un lado,
que haya un deseo de que ese chiquito esté vivo, y por otro lado, esta función de poner significado a ese deseo y a los deseos del bebé y a las experiencias. Porque la cuestión es la siguiente: experiencia sin significar deviene cosa terrorífica. Ahí donde uno no puede comprender alguna situación, no es necesario que sea un tsunami, puede ser una situación chiquita. Basta con que exceda mi capacidad de comprender. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la capacidad de comprender de un bebé? Para el bebé todo es traumático. Trauma es aquello que excede mi capacidad de entender. Muchos analistas van trabajando esta idea. Esto que en Freud es lo traumático, que es lo que excede mi capacidad de entenderlo, tanto externo como interno. Bion hablará de elementos beta. Lacan habla de real, como eso que no puede, que excede o que no puede ser ligado a la red del lenguaje. Es decir, estamos hablando de cuestiones muy primarias que tienen que ser simbolizadas, significantizadas, tienen que encontrar un significado. Para eso es absolutamente indispensable un otro adulto que aporte significados a eso. Es decir, que la mamá le presta su imaginación al niño, le presta sus palabras. Tal vez esa sea una vía para trabajar con lo psicosomático con los pacientes. Ahí donde hay imposibilidad de producir un sueño, el analista presta su capacidad de soñar. O ahí donde hay imposibilidad de construir una historia simbolizada de algo. Ahora yo les doy un ejemplo. Tal vez el analista tenga que prestar su capacidad de construir historias, de imaginar historias. Es decir, que en la neurosis develamos la historia que el paciente reprimió. En lo psicosomático le prestamos la capacidad de producir historias, a ver si en algún momento el paciente puede, ¿no?, variar su modo de funcionamiento. Supongamos que un paciente va... Recién una amiga me contaba que uno de los hijos se va un año afuera. Va a estar un año fuera del país. Supongamos que esa persona viene a una sesión y me cuenta que fue a despedir al hijo al aeropuerto. Y yo le digo, bueno, hablemos de eso. ¿Qué me puedes contar sobre eso? No, bien, por suerte no había mucho tráfico y encontré el lugar para estacionar. Bueno, y cuando abrazaste a tu hijo, ¿qué pensaste? ¿Qué te pasó a ti? No, bien, por suerte pudimos hacer el check-in rápido, ¿no? Y después pudimos ir a comer. No lo caricaturizo demasiado, ¿eh? Ese es un funcionamiento que uno podría decir alexitímico. Funcionamiento más neurótico. Fui a despedir a mi hijo al aeropuerto. Bueno, hablemos. En un primer momento no me pasó nada, porque por un lado estoy contento porque se va. Pero cuando me saludó con la mano, me hizo acordar que cuando yo era chiquito, mi abuelo tuvo un infarto. Entonces mi papá me cargó en brazos y yo lo vi por una ventanita redonda y mi abuelo me hizo así con la mano y esa fue la última vez que lo vi. Es decir, es un funcionamiento simbólico, ¿no? Entonces el paciente después puede, es decir, conecta una despedida, el afecto triste de tristeza, después uno ahí puede diferenciar que una cosa es irse de viaje y otra cosa es una despedida porque alguien se muere, pero ahí lo que luego trae el paciente es un recuerdo, es decir, una representación. Entonces, básicamente uno podría decir que esos son los extremos de funcionamiento, ¿no?
Ahora, yo no le puedo decir al paciente, despediste a tu hijo y estás triste, porque no está triste. Entonces yo no estaría siendo muy respetuoso con el estado mental de ese paciente. Es decir, le estoy errando. Que está bien, todos erramos, ¿eh? Lo que va a pasar es que no se va a mover nada. Entonces me parece que la vía inicial, por lo menos, para empezar a trabajar algo de esto, es decirle que hubo una situación y nombrar ese hueco, tanto de ideas como de sentimientos. Que me parece que escucho que ha habido una situación y que a lo mejor le está costando a la persona conectarse con lo que esa situación podría producir. Es como, o puedo empezar a trabajar cierta desconexión, porque los procesos de desconexión son muy importantes en esto, de disociación, pero no tirar nada. Entonces yo puedo interpretar la desconexión misma. Mira, parece que hay alguna cosa de la que tomas distancia, que es como si necesitaras desconectarte de eso que se puede mover. No interpreto un significado simbólico. No es tu hijo significa la madre que te abandona cuando tuviste un hermanito y el destete, porque no hay eso. Esa sería una idea. Otros analistas van a pensar que sí, como el ejemplo que daba Catherine de la momia. Es decir, esa sería como una vía. Ahora, la cuestión se complejiza mucho desde el punto de vista clínico, porque yo tengo que poder distinguir cuándo puedo trabajar con un paciente a nivel de ir develando significados, neurosis, y cuando el paciente cambia de frecuencia, a veces en la misma sesión. Porque indefectiblemente me tienen que cambiar los modos de intervención. Algo que se produce que es muy, no sé si es extraño, pero bueno, tiene que ver con todo esto, es que muchas veces uno directamente no interpreta lo psicosomático, ¿no? Uno trabaja con lo que hay. Si el paciente te trae un sueño, o trabajamos con la dificultad para producir un sueño, o trabajamos con la transferencia, pero uno no interpreta lo psicosomático puntualmente. Uno no le dice al paciente, no sé, bueno, a la manera de Garma, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo uno no lo interpreta y se revierte. Y uno dice magia. Es que no hay magia, no existe. Es que el paciente es escuchado y tiene un espacio donde en lugar de botar las emociones, alguien las contiene. Y el analista al principio va nombrando, poniendo nombres, como esta función materna inicial con el bebé. Porque lo psicosomático es mucho una reacción de bebé, ¿no? Un bebé reacciona a la tensión ambiental con el cuerpo porque no tiene medios representativos para hacerlo. Por ejemplo, muere el padre de Freud. Por eso yo decía que le debemos el psicoanálisis a la muerte del señor Freud padre. ¿Y Freud cómo reacciona? Con sueños. Es decir, hace toda una serie de sueños que son la elaboración de ese acontecimiento. Y después, por suerte, tiene la valentía de publicarlos, y eso es la interpretación de los sueños. ¿No? Ahora, ¿cómo reaccionaría un bebé si no tiene tanto recurso a producir sueños, o a producir juegos, o a inventar un cuento? Es decir, que el bebé ante ese tipo de impactos reacciona con el cuerpo. Es decir, una madre se ausenta por un tiempo prolongado y el bebé muy posiblemente reaccione con la piel. Entonces, si la mamá se va porque quiere hacer un viaje, porque si una mamá que está amamantando quiere hacer un viaje, se ausenta doble. Es raro que una mamá con un bebé chiquito quiera ausentarse. Entonces ahí está la ausencia física, pero posiblemente también la ausencia psíquica de la mamá. Ahora, tal vez cuando regrese lo encuentre lleno de eczemas, o con diarreas a repetición, o con problemas
bronquiales, porque es el modo de reacción que tiene un bebé porque no puede echar mano a la representación. Vieron que los cuentos infantiles son tremendos, son una carnicería en general horripilante. El otro día alguien me recordaba el de El lobo y los 7 cabritos, es decir, es tremendo. Ahora, ¿por qué toman esa forma tremenda de animales que se comen a otros? Y porque son necesarios para elaborar lo pulsional, para encontrarle un nombre, imágenes a lo pulsional. Por eso Freud decía, y Melanie Klein lo entendió muy bien porque también lo dice directamente y Lacan también lo dice a su manera, que lo traumático, hay cosas traumáticas externas. Es decir, algo que es sorpresivo y que excede mi capacidad de comprenderlo. Entonces el yo queda como colapsado y eso queda por fuera de la historia, sin significado. El tema es, ¿qué va a hacer el psiquismo con eso traumático? Bueno, a veces hace enfermedades psicosomáticas con eso. Ahora, lo que entendió Freud es que lo traumático es la pulsión. Por eso la infancia es esencialmente traumática. Por eso el encuentro con la sexualidad es traumático, porque todo el trabajo de la infancia es poder simbolizar lo pulsional, ponerle nombre a la pulsión. Por eso tanto cuento de gente que se traga a otra, o ballenas que se comen a uno de madera, es decir, son horribles. Por eso los adolescentes son a veces muy aficionados a las películas de terror, por ejemplo, porque necesitan nombrar el pánico que tienen por la irrupción de lo pulsional sexual, ¿no? Aparte de la cuestión violenta. Pero no es puramente, es decir, necesitan ponerle un nombre al susto, ¿no? Porque si no la cosa se vuelve de terror, ¿eh? Entonces, doy toda esta vuelta, que espero que no los maree demasiado, para tomar en consideración la cuestión de que lo psicosomático tiene que ver con estos momentos iniciales del psiquismo. El tema es qué de eso inicial del psiquismo va a poder ser representado y qué no. Una idea podría ser que queden restos de eso que no lograron una representación y que cada uno de nosotros tenga que ver en la vida cómo se las va a arreglar con esos restos que no han quedado simbolizados. Es decir, cada uno hace lo que puede. Una idea de Joyce McDougall es que, bueno, esto no inventó nada, que cada uno hace lo que puede. Es decir, que la neurosis, la psicosis, la perversión, las enfermedades psicosomáticas son intentos del sujeto de arreglárselas con el dolor mental. El tema es que con el dolor mental edípico tenemos ciertos recursos, pero con los dolores mentales primarios los recursos son otros. Dice Joyce McDougall que la psicosomática como salida frente al dolor mental es muy paradójica, porque es una salida que sin embargo atenta contra las premisas de la vida, digamos, ¿no? Es una formación muy paradójica, porque por un lado lo psicosomático es un intento del sujeto de arreglárselas con angustias de muerte, como son las angustias iniciales. Ahora voy a eso. Pero al mismo tiempo esa salida frente a la angustia aniquilatoria pone en riesgo la vida, ¿no? Es como una cosa de círculo vicioso, de sin salida. Sami Ali también dice que en las situaciones psicosomáticas lo que hay es precisamente un sin salida. Por ejemplo, un sin salida de este estilo. Una paciente mía con una enfermedad psicosomática grave que se revirtió en el proceso analítico. Ahora el problema no es la enfermedad psicosomática grave porque ya no la tiene,
Pero el problema de su existencia es que siente que no puede salir de su casa, no puede armar espacios extrafamiliares porque tiene una angustia horripilante. Es decir, siente que si se separa, se muere. Esas son las angustias iniciales de bebé, digamos. Entonces, si me alejo de mi casa para tener una vida personal, me muero. Pierdo todo lugar, no podría sobrevivir, mi madre moriría, mi madre no aguantaría la distancia, yo tampoco aguantaría. Entonces, ¿qué le queda? Estar metida en el ambiente psíquico sobre todo, y también, bueno, geográfico, intrafamiliar. Pero ahí siente que se muere también de asfixia. Entonces el sin salida es, si logro salir de la familia me muero. Entonces me quedo en la familia, pero si me quedo en la familia me muero también. Ese tipo de sin salidas es muy común. Este sin salida en la psicosis aparece solucionado mediante la cuestión delirante. Pero en la cuestión psicosomática es esto, es como... No hay por dónde, digamos. No sé si quieren dejar media hora para preguntas, como no sé si tienen papelitos. Gracias. Hay una pregunta que es interesante. Alguien pregunta, ¿te parece que los psicosomatistas contemporáneos retoman la idea de neurosis actual o somos los psicoanalistas que recurrimos a Freud encontrando en su teoría gérmenes de lo hoy desarrollado? Parte y parte. Es decir, nos pasa a veces con los pacientes que uno quiere ver al paciente mejor de lo que es, porque es menos doloroso. Entonces una vez un problema es que uno ve al paciente menos grave de lo que es. Sobre todo al principio de la práctica. Y también nos pasa a los psicoanalistas que a veces le hacemos decir a Freud cosas que Freud no dice. Porque la situación del psicoanálisis como disciplina es muy particular, porque fue fundada por una persona y la imagen de Freud es fuertísima. Y por un lado Freud nos sirve como referencia, pero a veces cuando una figura es tan fuerte también aplasta. Pasa con la situación del psicoanálisis en general y pasa también con las corrientes, digamos. La figura de Melanie Klein termina aplastando, la de Lacan termina aplastando. Es cuestión del psiquismo humano, no es por una cuestión personal. Lo cierto es que a veces sí, los psicoanalistas buscamos que Freud nos legitime lo que decimos. Entonces, por eso, la neurosis actual es un modelo, ¿no?, que puede ser comparado con un tipo de funcionamiento similar en lo psicosomático. En realidad, Freud no habla de vivencias primarias que no pudieron ser procesadas simbólicamente. Nos da ciertas herramientas, pero él de lo psicosomático en sí no se ocupó. Es decir, no puede inventar todo el hombre tampoco. Y tampoco era un problema para él, digamos. Pero sí hay algunos entonces que conectan un tipo de funcionamiento que no pasan por las palabras y que produce algún tipo de efecto corporal. Pero en Freud, quiero aclarar que lo que se descargaba eran los equivalentes somáticos de la angustia. Y esa angustia era no procesada mentalmente. Hasta ahí llega eso. Digamos, hasta ahí llegaría en principio la comparación. Es decir, Freud no diría: mire, la alergia que usted tiene es porque no pudo procesar una angustia por su madre a los 6 meses de edad. No diría eso. Sí, porque a veces uno
busca la legitimación en Freud. Todos lo hacemos, ¿eh? ¿Qué más? ¿Sigo hablando? Yo decía esto que lo fui diciendo y me acordé. Las angustias iniciales no son angustias de castración ni referidas a la identidad sexual. Esas son las angustias que tienen que ver con la neurosis y se llaman en el psicoanálisis angustia de castración. La angustia ahí es de un lado, el lado de los hombres, la angustia es perder el pene, es decir, perder un pedacito minúsculo, en comparación al cuerpo es un cachito de carne. Bueno, orgánicamente es un cachito de carne, lo que pasa es que está cargado con toda una serie de significados. Pero la angustia ahí es perder el pene. Del lado de las mujeres, para Freud, el enojo es no tenerlo. Y todos los derivados de esto. Eso es lo que funciona en la neurosis. Esa es la causa de la neurosis. Ahora, hay otro tipo de angustias que son las que puede tener un bebé, donde la cuestión no es si soy deseable, si con el pito que tengo alguien me puede desear o no, si no tenerlo me hace menos valioso. Eso es cuestión de castración y de neurosis. La angustia que experimenta un bebé ante la ausencia materna es me muero. Y eso es lo que Freud trabaja en 1926 en Inhibición, Síntoma y Angustia. Esta angustia inicial ante el desamparo psíquico es me muero. Si el objeto se ausenta, me muero. Ahora, a veces uno puede escuchar que toda angustia es angustia de castración y eso no es así. Es decir, hay angustia de castración que es la que va a ser la causante de que la persona sea neurótica. Pero, como todos tenemos psiquismo temprano y todos hemos tenido mamá y ausencia de mamá y presencia de mamá, también tenemos estas ausencias iniciales donde la cuestión no es pene o no pene, la cuestión es que ante la ausencia del objeto alguien siente que se muere o que el objeto se muere o que la relación no persiste. Ese tipo de angustia también opera en la neurosis. ¿Se entiende? Entonces, el neurótico tiene angustia de castración principalmente, pero también funciona este otro tipo de angustia y lo psicosomático lo ligaríamos más con ese tipo de angustia que se llaman de desamparo psíquico o de aniquilación o de fragmentación corporal. Tengo acá preguntas que voy a leer. Bueno, si hay pacientes psicosomáticos que sí simbolizan, ¿cómo es que aún se desarrolla este tipo de trastorno? Es esto que decía, porque todos tenemos experiencias psíquicas tempranas, sería una posibilidad de respuesta, ¿eh? Y que no todo eso termina encontrando un procesamiento psíquico. Otra idea podría ser que el paciente puede procesar adecuadamente, pero hay situaciones que exceden su capacidad de simbolización, es decir, todos tendríamos una especie de umbral en el cual podemos simbolizar. Cuando algo excede la capacidad que uno tiene, ahí hay que uno tiene simbolizar, ahí habría posibilidades de que se produzca algún problema de estos. Esta ya está. Voy por orden de aparición. Les pido puntualidad, no que se transformen en normópatas, pero sí puntualidad en los recesos. Ahora vamos a hacer un receso de 12:30 a 12:45. Entonces el pedido es que 12:45 estén en el lugar que les toque, que se les asignó.
Las alergias actuales de nacimiento hablan de estos padecimientos, familias completas que nuevas generaciones lo padecen, por ejemplo, alergias. Gracias por la pregunta, porque eso me faltó aclarar. La tendencia es a considerar que toda enfermedad es, como decía Catherine, y Taylor insiste mucho en esa idea, toda enfermedad es biopsicosocial. Entonces, por supuesto que en las enfermedades psicosomáticas está lo que no pudo ser tramitado simbólicamente, pero también es muy importante la carga genética, porque uno, es cierto, nota familias donde por lo menos en 2 o 3 generaciones hay el mismo problema orgánico. Y esto en la clínica también, por ejemplo, si uno tiene un paciente con muchos antecedentes o con antecedentes de cáncer y el paciente tiene una cosa medio disociada o medio omnipotente o medio negligente con eso, sí hay que recomendar que a lo mejor extreme los cuidados con esa situación, porque la carga genética es muy importante. Sí, gracias por la pregunta porque yo no lo había mencionado, ya me perdí, estoy perdido. Esta ya está y esta ya está. ¿Cómo ligas o cómo se relaciona lo psicosomático con el Edipo? Creo que no se relaciona. Es decir, que lo psicosomático tendría que ver entonces con lo preedípico. Y que es sin fantasía o sin contenido simbólico, lo que no quiere decir que secundariamente, durante el proceso analítico, no se puedan producir fantasías en relación al problema psicosomático. Por ejemplo, esta paciente que yo les comentaba que tuvo un problema psicosomático grave. Lo que yo digo es, lo hizo a causa de que algo no pudo ser simbolizado, lo hizo por carga genética, lo hizo por el momento vital en el que se encontraba, ok. No pudo hacer una producción simbólica, hizo esto otro, supongamos. Lo digo medio unicausal, pero bueno, es por ir rápido. Ahora, secundariamente, a partir de que ella se analiza, aparecen fantasías, puede ir construyendo fantasías. Es decir, en esa historia hay un bebé muerto anterior a ella. Es decir, la madre tiene un bebé, el bebé vive un tiempito, muere, y el pediatra aconseja, para calmar el dolor materno, le dice a la madre, mire, usted está muy triste, lo que tiene que hacer es embarazarse de nuevo y ese bebé va a calmar el dolor por el anterior. Bueno, porque ese tipo de duelos son duelos insalvables, digamos, en general. La madre le hace caso. De ahí nace mi paciente. Ahora, las fantasías que empiezan a aparecer secundariamente a la enfermedad psicosomática es para que yo naciera otro tuvo que morir. Yo estoy robándole el lugar a otro. La muerte de ese bebé anterior le confirma sus deseos homicidas con los hermanos. Aparece como un contenido delirante que es... Eso no es delirante, eso no tiene, pero sí aparece otro contenido delirante que es mi enfermedad es una condena que yo estoy pagando porque en una vida anterior me batí a duelo con otro hombre, mi paciente es mujer, pero en otra vida yo era hombre y me batí a duelo, maté al otro hombre por una mujer. Y lo que estoy haciendo ahora es pagar. Y van apareciendo fantasías de que la única manera de ocupar un lugar en el deseo de esa mamá es con una enfermedad mortal, porque el deseo de la madre quedó pegado al bebé muerto. Es decir, pero todo eso que va apareciendo, que es muy, muy importante que aparezca, es secundario al problema psicosomático, no anterior. Entonces, yo no ligo lo psicosomático al Edipo, digamos. Un poco la idea es que es preedípico.
¿Cómo puede, otra pregunta, o no compararse el mecanismo de la forclusión psicótica con el concepto de destrucción de la representación psicosomática? Hay forclusión es que algo, en lugar de ser reprimido y conservado en lo psíquico, algo es expulsado fuera de lo psíquico. Un deseo, una fantasía, un contenido, cualquiera sea, en lugar de ser reprimido y que eso retorne después como un sueño, es expulsado, evacuado fuera del universo psíquico simbólico. Entonces, en ese lugar quedaría un hueco, un agujero, un vacío de significado. Eso, digamos, el término forclusión se usa para eso, lo inventó Lacan, el equivalente en Freud es repudio, pero también, digamos, esto sí es comparable absolutamente. Algunos analistas hablan de forclusiones parciales, determinadas cosas, elementos, contenidos psíquicos, o son evacuados fuera de lo psíquico. Eso tiene que ver también con el trauma o la forclusión, o son disociados, ¿no? Y entonces no entran en conexión asociativa simbólica con el resto del psiquismo. Otros analistas hablan de que habría una tercera tópica. En Freud hay dos tópicas, inconsciente, preconsciente, consciente, y la segunda tópica es yo, super yo. Y hay otros analistas que hablan de tercera tópica y se refieren a un tipo de inconsciente que no tiene que ver con lo reprimido, sino con lo escindido, lo disociado. Es algo que se desconecta y queda como congelado y no arma red asociativa y no entra en circuitos simbólicos. Las vivencias traumáticas son así, quedan como congeladas y se cortan los nexos asociativos también. En realidad lo de tercera tópica es una idea interesante, pero es poner otro nombre a ideas que ya existían. También van a encontrar eso mucho en el psicoanálisis y en todo, ¿no? Tiene que ver, bueno, con deseos de originalidad. No me extiendo mucho porque si no me quedan muchas... ok. Entonces sí, me parece que es muy comparable, digamos, la destrucción de nexos con lo que algunos analistas llaman disociaciones y con lo que otro podrá llamar forclusión o forclusión parcial. Es lo que queda disociado y por fuera de la historia, si uno lo quiere decir freudianamente. Por supuesto, diferencia entre histeria y psicosomatización, toda la diferencia. El síntoma histérico cuenta una historia, es decir, hay una serie de representaciones que se reprimieron y el síntoma las expresa de manera simbólica y disfrazada. Y lo que está, esto es muy importante, y yo no lo mencioné, me parece, lo que está afectado en el síntoma conversivo histérico es el cuerpo fantaseado. La parte del cuerpo que se usa para la conversión se usa precisamente porque interviene en alguna fantasía sexual infantil, como daba Catherine el ejemplo de la ceguera histérica. Yo podría dar, no sé, el ejemplo de una parálisis de brazo histérica. Entonces uno podría decir, el síntoma histérico satisface parte al deseo y parte a la defensa. Supongamos que se me queda duro el brazo. Bueno, Freud diría, ese brazo queda duro porque usted tiene fantasías con su mamá, su prima, es decir, con alguien prohibido. Entonces deja duro el brazo para evitar la tentación de masturbarse. Esa es la parte de la defensa. Y a la vez ese brazo tieso representa un pene en erección, por ejemplo. Entonces todo síntoma histérico satisface al deseo y a la defensa. Pero neurológicamente el paciente no tiene nada ni orgánicamente que autorice a que ese brazo esté tieso. Es decir, lo que está en juego no es el brazo como parte orgánica, no es el cuerpo orgánico, sino que es el cuerpo fantaseado. La histeria crea una anatomía subjetiva, decía Freud. Lo que está en juego es la representación fantaseada del brazo, no el órgano.
Mientras que en lo psicosomático lo que está en juego hay un compromiso del cuerpo real, eso es muy importante. Es decir, si alguien tiene una úlcera, perdón, no voy a ser muy técnico, tiene un agujero en el estómago. No es la fantasía de que el cuerpo real está comprometido, ¿no? Si alguien tiene hipertensión arterial, tiene un compromiso coronario. Esa es una diferencia muy importante. Lo que van a notar con el síntoma histérico es esto, que el fenómeno corporal uno lo pone a trabajar al paciente y el paciente asocia. Y lo que uno nota en lo psicosomático es que hay un blanco ahí en las asociaciones. El paciente, por más que tenga capacidad asociativa, a lo mejor en eso no hay asociaciones, porque es sin contenido simbólico, en general, ¿no? Sigo con las preguntas. Retomando el ejemplo de un bebé que enferma de la piel como manifestación somática, ¿pudiera persistir algún tipo de somatización a lo largo de la vida? Sí. Pero ahí vamos hacia eso. Eso puede hablar de un antecedente que marcará una forma habitual de respuesta. Depende qué procesamiento se logre de eso. Digamos, los bebés van a responder corporalmente, pero también todavía se está a tiempo de hacer mucho. Es decir, hay situaciones. Es decir, puede ser que este bebé que inició reaccionando con la piel, hay que ver cuál fue la situación, se continúe hasta la edad adulta respondiendo principalmente de manera psicosomática. Pero también esta cuestión inicial puede ser el antecedente de una psicosis. Y también puede ser que si esto se logra de alguna manera metabolizar, el destino final sea más neurótico. Ahora, aprovecho para comentar algo que me parece importante. Hay situaciones con los bebés, por ejemplo, bebé que reacciona corporalmente, situaciones traumáticas, pérdida de la madre, ya sea porque la madre muere o porque se tiene que ausentar psíquicamente. Es decir, el otro día me cuentan el caso de una chica que tiene su bebé y ese mismo día muere su padre, de la parturienta. Las depresiones posparto, la psicosis posparto, todo eso amerita intervenciones psicológicas o psicoanalíticas tempranas, es decir, con el bebé, y la madre. En estas situaciones traumáticas iniciales, bebé con insomnio, ¿no? Bebé que no sostiene la mirada, eso tiene más que ver con un indicador de autismo, pero lo tomo como... Hay situaciones en donde es necesario primero encontrar un sustituto a la madre que no puede cumplir su función. Esto a veces se hace espontáneamente. Una tía se hace cargo, una abuela se hace cargo, pero a veces sí son necesarias intervenciones. Por supuesto, uno tiene su corazoncito y voy a decir intervenciones analíticas tempranas. Sigo con otra. ¿Podrías ejemplificar cómo en el análisis como analista prestas la capacidad de producir historias? Tú la armas, está bien, tú la armas y la comunicas. Es como contarle la historia y pensarla juntos. Una vía que yo uso es esta. Primero, señalar el hueco. Es más tema de construcción que de interpretación. Yo creo, una es esa. La otra posibilidad técnica es, uno le pregunta al señor que fue a despedir al hijo al aeropuerto, ¿no? ¿Y qué sentiste? Nada. ¿Y qué pensaste? Nada. Por suerte tenía monedas para el coso del estacionamiento. Entonces uno hay algo que puede hacer, es rearmar esas escenas tan concretas con mucho detalle, para ver si en ese rearmado, pero prácticamente que te las describa el paciente con mucha minuciosidad, ver si en eso podemos ir construyendo, creo que es junto con el paciente,
algún tipo de significado, algún tipo de historización. Es un trabajo en ese sentido de mucha paciencia. De ir construyendo junto con el paciente. El peligro es ser un poco intrusivo, si uno presta demasiada capacidad, digamos, si le damos el sueño a soñar demasiado armado, porque ese es mío también. Ahí hay un problema. Yo creo que hay que ir con mucha cautela, construyendo junto con el paciente, ¿no? Y una vía es este rearmado de las escenas concretas. Ahí uno puede ir proponiendo algún poquito de afectivización, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo entrar por el lado del objeto, a lo mejor tu hijo se puso un poco triste, a lo mejor hay situaciones que dan tristeza, pero muy de a poco, digamos, porque tengo que contar con la suposición de que tengo que ir respetando el tiempo del paciente y la capacidad que tiene el paciente en ese momento de digerir lo que le voy diciendo. Otra pregunta. ¿Elaborar su ansiedad y a nivel psicosomático o reacción histérica era que se... Supongo que tendrá que ver con los mareos que sentía Freud cuando iba al panteón a ver al padre o pasó por el panteón, supongo. Es una reacción que es difícil, porque el paciente te dice, tuve un mareo. Y el mareo puede ser una cosa histérica, porque puedo tener una fantasía de embarazo, inclusive siendo hombre, o puede ser un síntoma de neurosis actual. Lo que te va a guiar como una brújula, me parece, si hay asociación o no. ¿No? Entonces, el paciente te puede decir, por ejemplo, los pacientes, muchas veces lo primitivo, esto que es de difícil simbolización, el psiquismo temprano con la mamá, como le quieran decir, eso muchas veces aparece en sesión como un síntoma corporal, como una sensación corporal. Y una de esas sensaciones que es muy común es el mareo. El paciente se para del diván y se marea. Entonces el paciente te dice, ay, es que me paré muy rápido. No, no es por eso, es porque algo debemos haber tocado en esa sesión que tiene que ver con el psiquismo temprano. Y eso es bastante común. O súbitas sensaciones de frío cuando hace calor. En mi consultorio siempre hace calor. O súbitas sensaciones de calor, uno no se lo puede atribuir al clima, a lo meteorológico externo, sino que tiene que ver con que hay vivencias, Melanie Klein lo decía, anteriores al lenguaje que retornan como una especie de memorias en sentimientos, decía ella, como no por las palabras, sino por vivencias corporales, por ejemplo. Y hay una pregunta más, que es, ¿qué sucede cuando una mujer no puede concebir no habiendo ningún elemento biológico como para no poder concebir? Esa es una situación común. Me parece que si las... Y es común también que una mujer está años tratando de tener un bebé, adopta uno y a los 6 meses se embaraza. Es muy común. Una idea para pensar eso es que si ha habido en esa mujer muchas fantasías por celos, por rivalidad, por envidia, muchas fantasías agresivas en relación al interior del cuerpo de la mamá, emoción que es absolutamente universal en la infancia, todos los niños tienen. Ahora, si esto toma mucha fuerza, después la vivencia es que el propio interior de la mujer está dañado y eso muchas veces dificulta. Podría ser una vía. Después habrá que ver, repito, el caso por caso, porque yo también podría pensar que una mujer, no a un nivel tan primario, pero puede ser que la maternidad
le despierte sentimientos de estar superando a su propia madre, o porque hay que ver qué significa un hijo en el psiquismo de la mujer, de esa mujer en particular. A lo mejor un hijo viene significando un hermano con el cual hay mucho pleito de rivalidad, ¿no? Pero esas son situaciones comunes. Y a veces las mujeres adoptan y hay algo en lo concreto de la realidad que les viene a demostrar que el odio no era tan potente como pensaban, o que la hostilidad no era tan potente ni tan destructiva, y esa constatación les permite embarazarse después con facilidad, relativa facilidad. Yo creo que estamos en hora. No sé si quedó alguna última preguntita, si se pudo ir siguiendo bien o les quedaron muchas cosas. Bueno, les agradezco la atención y el haberme escuchado. Gracias a ustedes.